Mi nombre es Juan Pablo Sabini Parra, yo soy psicólogo, especialista en adicciones de la Universidad Simón Bolívar, sede de Cúcuta, soy de Colombia. Eh, Actualmente, digamos que soy el profesional del área de psicología que lleva los procesos de acompañamiento en una institución de rehabilitación. Tenemos pacientes que tienen consumo problemático de sustancias y pacientes que tienen diagnósticos a nivel de salud mental. Digamos que antes de eso me movilizaba mucho con el tema de promoción y prevención. Me gusta, digamos, ir a comunidades o llevar a la psicología a aquellos espacios donde de alguna otra manera se requieren profesionales que transmitan lo teórico en algo práctico y que en eso práctico, pues de alguna otra manera termine siendo espacios de prevención. Me gustaría pues conocerles algo corto de pronto sus nombres, a qué se dedican y por qué están en el curso el día de hoy. Las personas que prendieron la cámara, entonces podría ser inicialmente Adrián, ya que Adrián ahí se conectó a quemarropa. ¿Cómo es tu nombre? ¿Qué profesión tienes? Y bueno, ¿qué te motivó a estar en el espacio de hoy? Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Adrián, yo soy egresado de la carrera de psicología recién y pues me conecté no porque quiero un poco conocer a más acerca de las adicciones y ya. Creo que es un tema muy importante que podamos tener en consulta y creo que es muy importante saber cómo intervenir de manera más adecuada. Ok, genial, Adrián. Candy, te escuchamos. Buenas noches, ¿me pueden escuchar? Sí, perfecto. Buenas noches con todos. Bueno, mi nombre ya lo tienen ahí, soy Candy. Estoy terminando la carrera de psicología, estoy en los últimos ciclos y bueno, mi interés en el curso desde que he entrado como interna, o no sé, en otros países creo que le dicen pasantía, en lo que es un centro de rehabilitación. Entonces, igual que bueno, el Adrián, entonces quisiera tener un poquito más de intervención, ¿no? Dar una buena intervención, un buen también diagnóstico y todo. Ok, genial. Muy buenas noches, un gusto tenerlo, psicólogo Juan Pablo. María Palomino, bienvenida, María. Guillermo, bienvenido. Cuéntanos un poquito sobre ti. Pues mi nombre es Guillermo Villamarín, soy estudiante de psicología del tercer semestre. Pues me enteré porque había visto la publicación y pues me llamó mucho la atención, pues siempre me ha llamado la atención acerca del tema de adicciones y todo eso. Soy de Colombia. Ok, súper genial. Luz Alejandra, bienvenida. Cuéntanos un poquito sobre ti y ya contigo iniciamos. ¿Estás silenciada? No te escuchamos. Sí, debes los audífonos. Bueno, yo soy psicóloga y mi interés en aprender sobre las adicciones es porque estoy en un colegio aquí en Perú, un colegio nacional, y pues tengo jóvenes de segundo de secundaria que señalan, que dicen que necesitan de de estos vicios para poder tener una vida, según ellos, plena. Entonces, quiero saber cómo poder intervenirlos. Ok, genial. ¿Alguien más que de pronto se quiera presentar, acompañarnos con la cámara prendida pues, para hacer la experiencia mucho más real o nadie más? Habían prendido ahorita la cámara, pero no. Listo. No hay problema. Somos muy penosos los psicólogos. Suele ocurrir. Entonces vamos a iniciar un poquito con lo que viene siendo este tema que de primer lugar les digo, es un tema muy grande, es un tema muy grande con mucho contenido por hacer. Yo les diría que prácticamente este curso debería tener muchas más clases porque pues la idea no es lanzar información a lo loco, sino yo les voy compartiendo un poquito de lo teórico y un poquito de lo práctico, desde lo que yo he podido evidenciar y desde lo que me ha servido desde mi trabajo. Eh, digamos que me gusta que de alguna otra manera sea participativo porque hacemos que esto sea más real, sea más humanizado y que pues el aprendizaje sea mucho más enriquecedor entre todos. Yo quiero que iniciemos con un video. Vamos a ver un video. Este man va a iniciar con un video, sí. Vamos a ver un video y vamos a conectarnos con un video y yo les quiero preguntar después del video es cómo se relacionan las adicciones o cómo se relacionan las problemáticas de salud mental con el video. Es un video muy simbólico, muy significativo, pero muy importante. Este video yo lo he trabajado con estudiantes,
lo he trabajado con pacientes con consumo problemático de sustancias y lo he trabajado con familiares de pacientes con consumo problemático de sustancias. Entonces, en diferentes poblaciones se logra sacar un análisis y una interpretación muy interesante que me da apertura a abrir pues, la temática del día de hoy. ¿Qué vamos a tocar el día de hoy? Pues teniendo en cuenta que hay mucha información, vamos a tocar lo que viene siendo bases, una introducción a lo que viene siendo las adicciones y vamos a hablar de los factores protectores y factores de riesgos que existen hoy en día en torno a esta problemática. Explicarles un poquito de eso, vamos a analizar un caso en vivo y en directo para poderlo aterrizar y pues poder generar aprendizaje a partir de allí. Entonces, me avisan si se escucha, por favor. ¿Sí escuchamos? Ok. El cazo de Lorenzo. Lorenzo siempre camina arrastrando un cacito. Un día le cayó encima. No se sabe muy bien por qué. Por culpa de ese cazo, Lorenzo ya no es exactamente como los demás. Necesita mucho cariño. A veces incluso llega a ser molesto. Es muy sensible. Y tiene una gran sensibilidad artística. Tiene muchas cualidades. Pero a menudo la gente no ve más allá del cazo que arrastra por todas partes. Les parece extraño, incluso inquietante. Además, este cazo le complica la vida. Muy pocos se dan cuenta de que Lorenzo se tiene que esforzar el doble para hacer lo mismo que los demás. A Lorenzo le gustaría mucho deshacerse del cazo, pero es imposible. El cazo siempre está ahí y no se puede hacer nada. Un día no puede más y decide esconderse. Y se queda en su escondite mucho tiempo. Poco a poco la gente se olvida de él y ya no le piden nada. Pero afortunadamente, las cosas no son tan simples. Hay personas extraordinarias. Con que haya una es suficiente.
Le enseña a espabilarse con su cazo. Le cose un zurrón para su cazo. Ahora le ven muchas cualidades. Aunque Lorenzo siga siendo el mismo de antes. Hola, buenas noches. La persona que estaba escribiendo ahorita. Bueno, entonces vamos a buscar a tres participantes que tomen la valentía de hablar. Ah, bueno, ahí está Adrián, así es la actitud de Adrián. Muy bien. Vamos a hablar un poquito. La siguiente pregunta: ¿de qué forma relacionamos el video con las problemáticas de salud mental y adicciones que existen hoy en día en la sociedad? ¿Qué nos representa Lorenzo? ¿O qué nos da a entender? ¿O cómo podemos relacionar este video con la realidad? ¿Qué opinas, Adrián? Bueno, yo opino de que, bueno, esta como sartencita que tenía Lorenzo, ¿no? Como que atado a sí mismo, representa, puede ser la depresión, la ansiedad, puede ser algún tipo de trastorno de conducta alimentaria, puede ser las adicciones, ¿no? Diversas cosas, por así decirlo, ¿no? Como el cigarrillo, la droga o el alcohol, etcétera, ¿no? Porque impide que la persona avance, impide que la persona pueda hacer las cosas que antes hacía de repente, ¿no? O que las personas de su entorno realizan. Vemos que, por ejemplo, llega un momento donde Lorenzo utiliza el sartén y le pega a una persona, ¿no? Que le intenta ayudar. Entonces, eso genera, pues, lo que es las enfermedades o los trastornos, ¿no? De repente, no es como que solamente yo, sino que también afecta a nuestra familia, amigos, gente con la que interactuamos, ¿no? Genera eso. Entonces, creo que más que todo esto es lo que yo puedo rescatar del video, ¿no? Que limita a la persona para que pueda avanzar y desarrollarse socialmente, profesionalmente, etcétera. Excelente, Adrián. Excelente. Excelente lo que acabas de decir, porque sí, definitivamente la cacerola roja nos representa eso, nos representa el estigma, nos representa un diagnóstico, que muchas veces nosotros como terapeutas lo que hacemos es acompañar al individuo a ser funcional y a verlo más allá del diagnóstico, pero no desconociendo el diagnóstico en su vida. Entonces, básicamente esa es la tarea y es lo que vemos que básicamente hace Lorenzo, y cómo el entorno entra a jugar un papel súper importante allí. Tenemos la oportunidad de dimensionar el entorno de diferentes puntos de vista. Las primeras personas que lo aíslan, lo excluyen básicamente a Lorenzo por tener la cacerola, porque no es más diferente a nosotros, o sea, aquí no cabe. Y tenemos otro panorama de la chica que llega, saca otra cacerolita y empieza a jugar con él. Y que lo empieza a ver como ser humano, que le da esa humanización y que de alguna otra manera pues también nos deja una enseñanza que finalmente nosotros como terapeutas en muchas ocasiones entramos a jugar ese rol. Ver al individuo como lo que es, una persona que requiere una ayuda, una persona que requiere una mano y que de alguna otra manera va más allá de un criterio diagnóstico, entendiendo su realidad y dimensionando todo lo que esto implica. ¿Alguien más quiere compartirnos? No sé, Guillermo, Gonzalo, que estaba prendiendo la cámara. Dos comentarios más y comenzamos entonces con la proyección de la presentación que traje el día de hoy. Bueno, si yo quería dar un aporte. ¿Ok? Entonces, pues bueno, vemos esta cacerola que Lorenzo está arrastrando y todo esto, y vemos este personaje que llega así como de repente, ¿sí? Y pues ese personaje vamos a llevarlo en esta parte que puede ser como ya un psicólogo, ¿sí? Y pues Lorenzo va arrastrando sus problemas que tanto así que se abruma o ve que no puede hacer con ellos, que se refugia en él, ¿sí? Entonces, esta persona ve cómo puede él sobrellevar sus problemas también, ¿sí? Ya sea ansiedad, ya sea depresión, ya sea algún tipo de adicción también. Entonces vemos cómo podemos también encontrar esas ayudas que nos van a poder o ver cómo poder sobrellevar esas dificultades que tenemos hoy en día cualquier persona, ¿sí? Entonces,
cómo también él le sacó también provecho luego a esas, digamos, dificultades, no sacarle el provecho, sino vio cómo poderlo sobrellevar. Ok, perfecto. Entonces, sí, tal cual. Y vamos más allá. Muchas veces, pues sí, le ponemos el ejemplo del terapeuta, del psicólogo y demás, pero también para la que en un comienzo se presentó, no recuerdo ahorita el nombre, que dijo que trabajaba en una institución educativa. Qué bonito pensarnos en ese rol, como esas redes de apoyo, ¿no? Como esas redes de apoyo que podemos instaurar y promover de pronto esos perfiles dentro de esos espacios académicos, precisamente para que nos apoyen como líderes emocionales que a la final nos permitan mitigar el riesgo y prevenir afectaciones a la salud mental a nivel comunitario, a nivel grupal. Que el rol de ayuda, que el rol empático vaya más allá del psicólogo, ¿no? Esa es una tarea súper grande que tenemos nosotros los profesionales de salud mental que trabajamos con comunidad, que trabajamos con población. Y es, desde la psicología comunitaria se habla mucho a nivel teórico y es llevar a las comunidades las herramientas suficientes para que sean las comunidades las que se empoderen de los procesos y sean las comunidades quienes cuenten con las herramientas y no generen una dependencia al Estado, no generen una dependencia a la institucionalidad. Desafortunadamente me atrevo a decir que en el ejercicio profesional el rol de la psicología social y comunitaria se ha visto muy permeado por la corrupción, ¿no? Por el contrato del amiguismo, porque es el recomendado, y las profesionales que muchas veces ocupan estos espacios, pues bueno, carecen un poco como de ir más allá del beneficio propio, ¿no? Y no piensan de pronto en qué realmente hacer con la comunidad sin generar una dependencia, qué hacer con la comunidad sin generar una acción con daño. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de eso. Me atrevo pues a relacionarlo un poquito así, porque vamos a hablar precisamente de esos factores de riesgo, esos factores protectores que existen, y vamos a hablar un poquito a nivel de introducción. Entonces, la idea es que si tienen dudas, pues va a haber un espacio para que aclaremos dudas, conversemos, hablemos del tema, y que la idea es que sea participativo. Yo creería que los que no participen no merecen el certificado, porque pues de nada sirve tener una grabación si no hay esa retroalimentación constante. Entonces, voy a proyectarles y me confirman si se logra ver. ¿Logramos ver la pantalla? Es Y que ahora sí, sí se ve. ahora sí. Sí se ve esta Listo. presentación. Perdón. Listo, muchísimas gracias. Entonces, vamos a hacer un poquito de lo que viene siendo la introducción a las adicciones. Yo voy a hacer paréntesis ahí, leemos conceptos, hacemos paréntesis y les aterrizo experiencias propias que he tenido la oportunidad de vivir hasta el momento. Entonces, partimos a hablar desde las adicciones según una definición de la OMS. Y es que las adicciones son tomadas o consideradas como un trastorno de salud mental y un trastorno del comportamiento, que se caracteriza por la necesidad compulsiva de consumir una sustancia. Entonces ahí tenemos diferentes tipos de sustancias, alcohol, drogas, tabaco, o de realizar una actividad. Ejemplo, el juego, el sexo o el trabajo, a pesar de problemas negativos asociados a dicho consumo o actividad. Es decir, la persona con una adicción, a pesar de tener consecuencias negativas por su conducta, crea una necesidad dentro de sí de manera compulsiva que lo lleva a tener que volver a hacer el comportamiento o tener que recurrir a ello. Por eso hablamos que en adicciones, hablamos adicciones a sustancias químicas o adicciones del comportamiento, como es el juego patológico, como viene siendo precisamente las adicciones relacionadas a la sexualidad, a conductas muy relacionadas pues de tipo laboral inclusive. Entonces, aquí hablamos de un componente muy importante y son los excesos, el cómo el individuo traspasa un exceso y se queda en el exceso. Y el exceso crea una sobreestimulación en su sistema de recompensas, formando a la final una necesidad para poder recurrir siempre a él. ¿Qué nos encontramos en las adicciones? Que las adicciones principalmente tienen las tasas más altas de recaída y abandono. No todos los profesionales en salud mental, no todos los psicólogos, no todos los psiquiatras se atreven a trabajar con adicciones. Psicólogo Juan Pablo, disculpe, O- ¿se me escucha?
Sí, sí te escucho. Y Dime. psicólogo, podríamos de repente poder en la librito, ahí en la parte del medio, para poder ampliar, por favor, se agradecería mucho. Ah, es que no sea ampliada. Ok. Ujú, No, falta. ahí, en, Ahora en sí, el librito. No todavía, psicólogo Juan en el librito, al costado de la copita. este. Ahí, correcto. Muchísimas gracias, psicólogo Juan Pablo. Muy Listo. amable, gracias. Dale, gracias. Entonces, aquí estamos hablando de algo muy chévere e interesante, que lo he visto en la práctica, y es que esta problemática de salud pública, por sus altas cifras, nos demuestra que tiene las tasas más altas a nivel de recaída y de abandono. Y esto suele movilizar mucho a los profesionales de salud mental porque nosotros trabajamos bajo la frustración. Entendemos que un proceso de rehabilitación, un proceso de recuperación, no depende 100% de nosotros. Es más, nosotros muchas veces terminamos aportando solo un pequeño porcentaje para la rehabilitación de la persona, entendiendo que un abordaje en adicciones no solamente se da desde psicoterapia, un abordaje de adicciones se da desde psiquiatría, desde toxicología, desde psicoterapia, y pues en muchas ocasiones la psicoterapia está redireccionada ya sea a psicología familiar o ya sea desde el trabajo social, como lo es en el lugar donde yo trabajo, que es una terapeuta que es trabajadora social, porque con la familia también se hace necesario trabajar. Entonces es un trabajo interdisciplinario. Y esto quiero que lo tengan súper presentes, porque muchas veces creemos que somos los superhéroes y que somos los capaces de ayudar a las personas 100% en la problemática, y no es así, no es la realidad. Nosotros aportamos un porcentaje para su recuperación, estamos para orientar, para identificar patrones de pensamiento, patrones de conducta, factores desencadenantes, pero sin embargo es una problemática que requiere una intervención interdisciplinaria. Se hace necesaria la intervención interdisciplinaria por las diferentes ejes y áreas de vida del individuo que fueron afectados por la problemática inicial. Entonces, cuando hablamos de altas tasas de recaída, es que no podemos hablar de recaída sin un proceso. Muchas personas que terminan un proceso de rehabilitación presentan mucho la tendencia a recaer. En mi panorama, ¿cuál ha sido el principal motivo? Muchas veces las personas dejan el proceso farmacológico, hay poca adherencia al tratamiento una vez se sale, entonces dejamos las citas de control de psiquiatría, dejamos las citas de control de psicoterapia, nos empezamos a experimentar una confianza absoluta de que no, yo ya estoy listo, yo ya me curé, yo ya me recuperé, eso fue solamente una etapa de mi vida. Entonces, el exceso de confianza me lleva de alguna otra manera a interpretar que todo está bien en mí, y las medidas o las estrategias que dentro del proceso se abordaron como prevención de recaídas se empiezan a dejar de un lado, y una vez se empiezan a dejar de un lado, pues empiezan a pasar las consecuencias, y es precisamente retomar hábitos antiguos, se dejan los hábitos de sobriedad y bueno, una serie de cositas que lo vamos a ver en otra clase que va a estar orientada más a prevención de recaídas. El abandono. El abandono es súper alto, es demasiado alto. En el lugar donde yo me encuentro en estos momentos tengo pacientes voluntarios e involuntarios. La persona con consumo problemático de sustancia o con conducta activa siempre te va a decir que está bien, que ya se recuperó. Memorícense esto, chicos y chicas. La M, tenemos que tener lo siguiente, y es que el adicto mantiene la doble M, y es la mentira y la manipulación. Tengan eso súper presente. El terapeuta o el profesional en psicología que se vaya a dedicar en el ámbito de las adicciones debe contemplar y debe saber que el adicto es mañoso por naturaleza, porque precisamente la maña, precisamente la mentira, se ve como un síntoma dentro de la conducta. Por lo tanto, si esa conducta de afuera fue alimentada desde la mentira y demás, afuera, dentro de un proceso de internación, eso no va a cambiar. Hay pacientes que me han llegado a mí al consultorio y me dicen, no, yo ya estoy listo, yo ya hice un excelente proceso, yo definitivamente considero que yo ya debo, a ver, ¿cómo es? Yo debo ser dado de alta, yo definitivamente ya estoy listo. En nuestra institución eso no come, eso no sirve,
pero sí he visto que en otras instituciones eso sí come. Hay mucho profesional que come eso. Ah, no, ya, definitivamente este muchacho ya se recuperó. Entonces, tenemos que tener en cuenta que con esta población nuestro rol como psicólogos debe tener un equilibrio. La psicología desde el componente directivo es necesario. El yo confrontar al paciente, el yo confrontar e indagar desde la empatía, desde un lenguaje adecuado, se debe hacer. Porque finalmente nos vamos a enfrentar con un escenario donde muchas veces en los procesos de intervención el paciente va a decir mentiras y tú trabajas sobre la mentira. Ya los años de experiencia, ya la experticia a nivel de internación, ya la experticia con la problemática, te vas a dar cuenta como que este man es muy incongruente con lo que dice y con lo que hace. Te dice un montón de cosas, pero a nivel conductual nos damos cuenta que las conductas es totalmente aislado a ello. Se prevalece mucho en el consumo o se reincide mucho en el consumo, sí. En otra presentación y en otro espacio que vamos a tener, les voy a comentar un poquito cómo estamos de tasas, que básicamente solo es el 4%, es un porcentaje muy pequeño el que realmente se logra recuperar. Yo siempre les hago hincapié a ellos y los agarro desde allí, ¿no? ¿Ustedes quieren ser este porcentaje de recuperación? Está en decisión de ustedes, porque sabemos que acá no todos se van a recuperar. Y eso es una realidad que ellos saben y que nosotros como terapeutas debemos ser realistas. El primer paso para la adicción es en la comida. Ok, Alvarado, ¿cómo estás? Bienvenido. Ahorita les voy a mostrar un video, cuando estemos en la mitad de la sesión les voy a mostrar un video de cómo funciona la adicción en nuestro cerebro. La comida, inclusive, pues, hacen como una comparativa cómo la comida hace parte, digamos, de la estimulación natural del individuo a nivel de el sistema de recompensas. Entonces, vamos a empezar a hacer un poquito esa asociación. Gracias por tu aporte. Ahorita lo vamos a profundizar. ¿Cómo vamos, chicos y chicas? ¿Bien? ¿Dudas, inquietudes? ¿Claro, no claro? Hasta el momento. ¿Aló? Estoy hablando solo. Adrián, cuéntame. ¿Vamos bien? ¿Tienes dudas? Sí, sino que como usted mencionó, no sé si me escucha bien, Sí, ya porque te cambié de escucho. lugar. Ya, como usted mencionaba, ¿no? Que hay un poco porcentaje de personas que se llegan a recuperar de una adicción, pues, ¿no? En específico. Entonces, ¿qué clase de intervención o qué terapia o enfoque, por así decirlo, usted utiliza o cree que es viable para poder abarcar estos casos, ¿no? Porque lo que se espera, creo que como psicólogos, la vocación de servicio, ¿no? Es que el paciente se recupere, ¿no? Pero claro, no depende de nosotros, sino del paciente, pero también es muy importante saber qué enfoque o qué terapia en específico, bajo qué teoría podría darse, ¿no? Las intervenciones psicológicas para una mejoría o, pues, en este caso, una recuperación, pues, ¿no? Del paciente, en este caso. Sí, ahí tú dices algo muy importante, mire. Cambia el rol del psicólogo internista, como viene siendo mi caso, que yo me interno en la institución, trabajo con ellos de manera interna, voluntarios e involuntarios, a cuando estoy con pacientes de manera en consulta externa. O sea, nuestro rol varía y es por lo siguiente. Cuando estamos en una institución tenemos mucho control del proceso. Normalmente dentro de los procesos que manejamos actualmente es un modelo tipo comunidad, basado en el modelo Matrix, es el modelo terapéutico que tiene la institución. En otra clase, si quieren, les puedo comentar un poquito acerca de él. Básicamente contemplamos tres ejes importantes: el componente médico, que es atendido desde el factor psiquiátrico; el componente psicológico, que es atendido por un especialista en adicciones desde psicología; y el componente familiar, que es atendido desde una terapeuta familiar, que es trabajadora social. Esos son los ejes del modelo institucional. Ahora, el modelo terapéutico o el modelo psicológico empleado por mi parte es el cognitivo-conductual. Digamos que es básicamente el que suelo emplear, es básicamente con el que me identifico y con el que trabajo en la actualidad. Sin embargo, también las terapias de tercera generación cuentan con bastantes evidencia científica, ¿no? Entonces, ¿yo qué les sugiero o es lo que yo suelo hacer? Primero, yo siempre digo,
yo no sé nada. Yo siempre estoy abierto al aprendizaje, siempre estoy en busca de conocimiento, porque el conocimiento es demasiado. Cada vez ustedes se dan cuenta que menos saben cuando descubren, cuando leen, cuando profundizan. Y esa es la invitación que les hago, que ustedes constantemente se estén informando, se estén documentando. Yo respeto todos los modelos psicológicos. Yo aquí no estoy para pelear con ninguno de ustedes cuál es más efectivo que otros. Yo les comparto que a mí me ha funcionado y ese es con el que he trabajado. Abordamos las terapias de tercera generación, tomamos elementos importantes de allí precisamente para el trabajo con algunos pacientes. Por ejemplo, hay pacientes que tienen patologías duales, que tienen diagnósticos de base y que adicionalmente desarrollan un trastorno por consumo de sustancias y pues, por ejemplo, el trastorno límite de personalidad, ¿no? Entonces tomamos elementos del DBT para precisamente trabajar el componente de regulación emocional, precisamente para trabajar el componente de impulsividad, precisamente para atender las necesidades y características del paciente. Pero mi base y mi forma de pronto interpretar siempre los problemas y de formular los casos irán en torno a ese modelo. No sé si Juan, que estaba alzando la manita, tiene alguna duda o inquietud. Muchas gracias, psicólogo, por la respuesta. Listo, Adrián, con mucho gusto y cariño. Bueno, entonces vamos a seguir. Entonces, básicamente, esos son aspectos que tenemos que tener en cuenta: adicciones a sustancias químicas y adicciones del comportamiento, que son básicamente las más normalizadas hoy en día. Entonces, este señor Sergio Fernández nos dice que el comportamiento es centrado en una serie de componentes: la autoadministración de una sustancia de forma compulsiva, la pérdida de control de la conducta, la abstinencia, la tolerancia y el deterioro funcional. ¿Qué medimos, qué evaluamos nosotros como profesionales en salud mental para hablar de una adicción? Es la funcionalidad que tiene el individuo. ¿Por qué? Porque hay muchas sustancias que socialmente hoy en día están normalizadas. Entonces vamos a encontrar el consumo normalizado de tabaco, vamos a encontrar el consumo normalizado de licor. Entonces uno va a decir, pero bueno, ¿y en qué momento yo determino que esta persona tiene un problema? Entonces, estimado psicólogo, en otro espacio podríamos hablar un poquito de los criterios diagnósticos del DSM-5, de cómo de pronto abordar lo que es la historia clínica, cómo pues tener ese contacto inicial con el paciente y cómo evaluar el componente funcional. Pero siempre tenemos que tener esto en cuenta. Evaluemos el eje funcional del individuo. ¿Qué tan funcional es el individuo una vez pues con la conducta instaurada? Hablamos de una adicción cuando hay una autoadministración, es decir, la misma persona genera la conducta, ya sea de consumo o la conducta adictiva, de manera compulsiva, es decir, no tiene control de sí misma. Tú decías algo, Adrián, por ejemplo, como que, bueno, nosotros ayudamos hasta cierto punto. Y la adicción no es de voluntad. La adicción es de voluntad. Yo le digo mucho a mis pacientes, yo le digo, yo quiero que que tú te estés abierto a vivir la experiencia terapéutica. Es lo que yo te pido. Disposición. Pero yo sé que el concepto de voluntad empieza a permear mucho el componente de que, de alguna u otra manera, cuando ya el cerebro forma una necesidad, con psicoterapia no es suficiente. Es necesario apoyarnos de ese trabajo interdisciplinario que en un comienzo les dije. Y obviamente empieza a ser la pérdida del control, porque ya hay un impulso innato allí, hay una abstinencia cuando nos abstenemos a tener ese consumo o la realización de esa conducta, la tolerancia, que de alguna otra manera pues ya lo hablaremos más adelante, y el deterioro funcional. Quiero que le hicieran una pregunta acá. Docente, en su experiencia, ¿qué adicción es más difícil de tratar o de hacer que se logre la rehabilitación? Depende. Depende de la historia de vida del individuo, depende cómo se instaura la conducta adictiva, depende básicamente de los factores predisponentes en esa conducta. Yo le tengo miedo a una sustancia que es en la que más he visto dificultad en mis pacientes y es el bazuco. El bazuco es muy común acá en Colombia. Básicamente es una sustancia que afecta a nivel cognitivo de manera impresionante. Nivel de neuronas que quema esta sustancia y la sobreestimulación que hace en nuestro cerebro es demasiado grande. Desafortunadamente les digo que muchos de mis pacientes cuando ya llegan a internación llegan en un estado muy deplorable, en donde realmente uno dice, ay caramba, aquí realmente
ahí es muy complicado la intervención. Yo trabajé en otro lugar, en otra institución que manejaba un enfoque holístico a nivel de intervención. Me encanta, creo que es súper eficaz en ese sentido, con aspectos de mejora en algunas cosas, pero manejan el componente neuropsicológico. ¿Con esto a qué voy? A que también dentro de un proceso de rehabilitación, dentro de ese trabajo interdisciplinario, también debemos considerar el rol del neuropsicólogo, porque se debe hacer una rehabilitación de las funciones ejecutivas que se vieron afectadas producto al consumo problemático de la sustancia. Yo siempre les digo, perdón la expresión, ¿no? Es que qué tan tostado está nuestro cerebro, ver qué está pasando en el cerebro, interpretar, analizar, hacer una valoración neuropsicológica completa que nos permite dimensionar qué ejes están más afectados, porque efectivamente cada sustancia genera un deterioro en cada eje, pues, de nuestra cabeza. Entonces, pues respondiéndote a tu pregunta, depende del caso, depende cómo se instauró, depende de la frecuencia. Sin embargo, sí he podido evidenciar que a nivel de sustancias químicas, el bazuco es una sustancia altamente adictiva y que el daño y el deterioro cognitivo que hace en el cerebro es muy, pero muy grande. Pero ahí haberte dado al menos una respuesta. Bueno, vamos a empezar con lo bueno. Mecanismos de adicción a las drogas en nuestro cerebro. ¿Cómo empieza esta vuelta? Empieza con un uso, una exploración en muchos casos, que es básicamente es la utilización de drogas sin tener la claridad de los efectos negativos. Yo consumo pues porque se ve chévere, porque me ofrecieron, porque como que se ve buena esa vaina, ¿no? Paso del uso y le doy un sentido a ese uso. Muchas veces el sentido que le tendemos a dar es como que, uy, no, se siente mejor la experiencia o se siente mejor la vida cuando estoy bajo este efecto. Entonces ahí pasamos de un uso normal, un uso exploratorio, a un abuso. ¿Y eso cuándo pasa o por qué ocurre? Cuando hay un uso continuo de sustancias con ciertas repercusiones negativas. Aquí en este punto nosotros no nos importa, o la persona con el consumo no le importa las consecuencias negativas que pueda traer su consumo, simplemente de alguna u otra manera empieza a usar de ello. Y miren, esta imagen es súper interesante porque nos explica todos los ejes que se empiezan a ver involucrados en ello, todos los mecanismos psicológicos que se derivan dentro del individuo y sobre los cuales empezamos nosotros también a trabajar, como las variables moduladoras, que son los factores de alguna otra manera que predisponen y que influyen a que la conducta adictiva se instaure, como cuál es el contexto social. Nuestro primer escenario y nuestro primer espacio de socialización que tenemos es nuestra familia, ¿cierto? Es el primer espacio que tenemos, el inherente. Entonces, nuestro primer espacio, nuestro contexto, nuestro entorno siempre va a influir en nosotros, porque si nos recordamos, estimados psicólogos, las teorías de personalidad, el ser humano es considerado como un ser biopsicosocial, con un componente biológico, con un componente psicológico y con un componente social. Entonces, en el componente social, el contexto que permea el individuo va a influir, por supuesto que va a influir. Los factores genéticos también, la predisposición genética, inclusive dentro de la personalidad hablamos de que hay dos componentes que la construyen, ¿no? El temperamento, el carácter, el temperamento con patrones más hereditarios desde la genética y el carácter más desde ese constructo que el individuo va haciendo a lo largo de su vida. Rasgos de personalidad, los rasgos de personalidad que de alguna otra manera son ese conjunto de características que nos hacen ser lo que hoy en día somos, que hace ser a Milagros lo que es Milagros, lo que hace a Adrián lo que es Adrián, a Juan como lo es Juan, y así consecutivamente. Y factores psicopatológicos, diagnósticos de base. Hay diagnósticos de bases que predisponen un consumo, por ejemplo el TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, cuando no es tratado y no es abordado neuropsicológicamente, psiquiátricamente, desde el componente farmacológico, genera una predisposición significativa para que el consumo se origine y se dé. Yo tengo el caso de un paciente masculino de 22 años, ingresa por consumo de THC, marihuana, tusi y perico. Tenía un trastorno de base que es trastorno límite de la personalidad y trastorno múltiple por consumo de sustancias.
Y dentro de la evaluación, dentro del espacio, yo me empiezo a dar cuenta que este chico tenía algo más, tenía ciertas dificultades, lo empiezo a observar dentro de espacios más grupales, el foco atencional disperso, empiezo a explorar su historia de vida, colegio, casa y demás, y nos damos cuenta que este chico tenía un déficit de atención bastante desarrollado. Los padres no querían decirlo, no querían porque no creían en la neuropsicología, no creían en la neurología, y los padres dijeron, no, a mí alguna vez a ellos se lo diagnosticaron de pequeño, pero nunca le dimos atención. Simplemente nos hicimos los locos, pensamos que no era importante. Y bueno, de alguna otra manera hay una predisposición interesante porque cuando hay un TDAH, la necesidad de estimulación y la impulsividad del mismo nos lleva a engancharnos con mayor facilidad al consumo. Bueno, aquí hablamos de otros conceptos, el síndrome de abstinencia, cómo se agudiza el síndrome de abstinencia dentro del individuo. O sea, es lógico, chicos. Tú acostumbras a tu cerebro, creas una necesidad a tu cerebro de la sustancia, tienes un periodo de frecuencia muy elevado, muy alto. Es obvio que de alguna otra manera el cerebro te va a pedir esa sustancia. Entonces, que tú te abstengas, por ejemplo, ajá, ya vamos a hablar de esos conceptos, claro que sí. Que tú te abstengas básicamente a esa sustancia, el no consumirla, pues tu cuerpo va a responder psicofisiológicamente. Por eso vemos mucha evidencia y vemos, pues cuando empezamos a hablar sobre los síndromes de abstinencia, cómo el cuerpo empieza a experimentar, cómo empieza a segregar y a reclamar la necesidad de la presencia de esa sustancia. Hablamos de una tolerancia, claro, por supuesto. Eh, Tolero la sustancia a tal punto en donde ya esta vaina no me hace, ya esta vaina no es lo mismo. Lo vemos mucho con el consumidor de cannabis, porque básicamente el consumidor de cannabis es muy inteligente, los adictos son muy inteligentes, muy mañosos realmente. Ellos full 3 meses seguidos y paran el consumo y ellos venden la idea y se meten el pajazo mental que es ya, que ellos ya se rehabilitaron, que ellos ya dejaron el consumo de la sustancia. Pero realmente eso no es por eso, es porque finalmente pierde, ya hay un grado de tolerancia elevado, el individuo pierde la misma sensación, pierde el mismo placer. Ya dice, ya no es lo mismo. He consumido, perdón la expresión, abro comillas, he consumido tanta vareta que ya no hace lo mismo en mí. Entonces, claro, ahí es donde nos podemos a pensar un poquito y decimos como que, este man no es que se esté rehabilitando, este man no está rehabilitado, este man no recae inclusive, porque no hablamos de recaída, sino de un proceso de por medio. Entonces, claro, vuelve nuevamente el consumo, pero nunca el consumo se va a experimentar como la primera vez. Pero ellos siempre tratan eso, tratan de volver a experimentar el mismo estado placentero como si fuera la primera vez. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Quietudes? ¿Hablo mucho? ¿Pues dormí? Vamos bien, listo, Adrián, gracias. A ver, miren, somos más de 50 personas, genial, maravilloso eso, pero pues participemos. Yo no muerdo, yo no pico. Y es que compartamos entre todos. Bueno, aquí tenemos varios postulados, vamos a leerlos. Los cambios en los diversos neurotransmisores y receptores en el tejido cerebral ante la presencia continua del alcohol se ha denominado neuroadaptación, que se desarrolla tras un periodo de ingestión crónica. Ok, aquí que hablamos de qué modificaciones ocurren en nuestro cerebro, qué pasa en nuestro cerebro cuando ya hay una conducta compulsiva elevada e incontrolable a nivel de consumo. La tolerancia. La persona necesita cada vez ingerir mayor cantidad de droga para sentir los efectos que al principio le presentía pues una menor cantidad. Se puede desarrollar una tolerancia enorme a drogas como los opiáceos. Aquí es muy importante tener esto presente porque pues muchas veces vemos que también hay pacientes adictos a los fármacos psiquiátricos. Y uno dice, pero fue madre, ¿cómo así? ¿Cómo es posible? Yo tengo una paciente que es adicta a la sopiclona
Y bueno, con ella pasa algo muy interesante y es que a ella, analizándolo desde un análisis funcional de la conducta que hicimos, lo que nos dimos cuenta es que finalmente lo que predispone a ella la reinserción del consumo es el sentimiento de soledad, el sentirse sola y el reconocer la realidad que le quedó después de haber sido internada. Entonces digo, no, pero es que yo era médica, yo era esto, yo era lo otro, yo salgo a mi realidad y yo hablo a mi familia, hablo con los que eran mis grupos de amigos y demás, y ya no soy vista de esa manera, ya ni me dan ese reconocimiento, ya me echan a un lado. El aceptar esa realidad es tan fuerte para ella que automáticamente su deseo de querer evadir esa experiencia aparece. Porque el deseo de evadir la experiencia, lo hablo mucho desde una mirada de las terapias de tercera generación que nos dice que la adicción básicamente se traduce en el deseo intenso del individuo de querer evadir la experiencia de la vida. Entonces, la incomodidad, el malestar, todo lo que implica nuestro estado emocional interno, se hace tan grande o es tan grande para ellos que prefieren minimizarlo, que prefieren doparlo. En el caso de ella es doparlo con la pastilla. Básicamente llegó a la institución bajo los efectos de la sustancia y bueno, tocó hacer todo un protocolo ahí de por medio. El metabolismo implica la descomposición de las sustancias y esto ocurre principalmente en el hígado, ¿ok? Que partes de nuestro cuerpo influyen básicamente en todo este proceso. El hígado produce enzimas, proteínas que aceleran una reacción química y estas enzimas ayudan a catalizar una reacción química que descomponen las drogas. Hay algo muy importante, por ejemplo, el rol del toxicólogo. En muy pocos escenarios hay un trabajo interdisciplinario real. Yo me imagino y yo me proyecto en un futuro, pues poder tener un espacio de atención con un equipo de profesionales desde el componente neuropsicológico, desde el componente clínico de adicciones, desde el componente familiar, desde el componente psiquiátrico y bueno, ya otros elementos que les hablaré en otro espacio que hace parte de un modelo de recuperación, que son aspectos pues muy importantes a tener presentes allí. La sustancia, ok, cuando hablamos de los opiáceos, hablábamos también de sustancias que se usan para tratamientos de dolores o para proporcionar sueños. Los opiáceos se derivan del opio o contienen opio. Los opiáceos se unen a los receptores de opioides en el sistema nervioso central. Entonces, muchas veces hay sustancias que como la metadona, la pastilla, en Cúcuta, que era mi ciudad de donde yo venía, el hospital que manejaba los procesos de recuperación, era el hospital mental, y tenía un pabellón para recuperación y rehabilitación. Y ellos para mantener el síndrome de abstinencia le proporcionaban metadona al individuo. Precisamente, pues, es como suplir la necesidad fisiológica que tiene el individuo de la sustancia en el momento. Entonces, trataba de mermar. Pero era muy curioso porque el adicto, que en muchas ocasiones eran habitantes de calle, terminaban comercializando en la calle la sustancia, la pastilla, la pasta, para las personas que tenían una adicción precisamente a los opioides. Entonces, aquí nos damos cuenta que es complicado, es posible trabajarlo, sí es posible trabajarlo, pero nos enfrentamos de alguna otra manera a infinitos escenarios que es importante tenerlos presentes. Entonces, estos significados son muy sencillos, pero que son súper chéveres que lo tengamos presentes. El craving ahí está mal escrito, el correcto es el de abajo que dice craving. Entonces, cuando hablamos del craving, es un concepto que básicamente hace alusión al deseo que tiene el individuo por consumir. Es un deseo constante. Muchas veces lo experimentamos tanto afuera como internamente, ¿no? Entonces, deseo por consumir las sustancias y manifestarlo a nivel cognitivo, emocional y conductual. Yo estaba en consulta y me llegó por un paciente por primera vez, pero que ya había recibido atención por el anterior psicólogo que estaba antes que yo. Y este man me llega y me dice, Doc, perdón lo que le voy a decir, pero tengo unas ganas bien hijueputas de consumir bazuco. Así me dijo. Y le decía, caballero, tome asiento, tranquilo, está el espacio para expresarlo. Entonces, de alguna u otra manera, lo que nos damos cuenta allí es que esta persona
estaba experimentando un síndrome de abstinencia bastante elevado y que era tan elevado que no dimensionó ni figuraba con quién estaba hablando. Muchos de ellos pues temen a uno eh, decirle la verdad a uno, porque no voy a durar más tiempo, de alguna otra manera, alguna otra manera que yo sea honesto con el terapeuta va a hacer que mi familia crea que yo estoy más loco, que tengo más probabilidades de tener que estar allí de alguna otra manera. Creo que hicieron una pregunta. Docente, ¿usted ha trabajado casos de adicción del trabajo? No. Siéndole honesto, no. No he tenido pacientes con adicciones al trabajo. Sin embargo, se entra a evaluar. Básicamente lo que vemos en ese tipo de situaciones es básicamente la obsesión y la necesidad que tiene el individuo de sobreexigirse, a pesar de que esa conducta laboral que está haciendo esté poniendo en riesgo su integridad física y mental. O sea, se da la misma conducta compulsiva. No puedo detenerme, requiero de esto para sentirme útil o requiero de ello para sentirme bien. Y pues entramos a evaluar básicamente las características, lo que se instaura, inclusive hay un término que se utiliza como workaholics, algo así. El inglés no es muy fuerte, pero por ahí va básicamente la idea. Bueno, motivos del craving: abstinencia por la ausencia del placer o mejorar la experiencia. Claro, configuran automáticamente que para pasarlo bien tengo que estar bajo los efectos de una sustancia. Si no hay sustancia por medio, no hay placer. Por condicionamiento, estímulos asociados a la sustancia. Básicamente volvemos a las teorías de aprendizaje y cómo estas empiezan a ser parte del reforzar las conductas de alguna otra manera y la estimulación que esto me genera al cerebro. El priming lo tenemos que evaluar en la entrevista. El priming lo tenemos que evaluar en la entrevista para determinar un consumo problemático de sustancias, porque es el deseo de continuar consumiendo tras haber tomado una pequeña dosis de sustancia. El chorrito, la cervecita, no. Entonces ahí hacemos el típico meme, ¿no? Como que, sí, entonces si nos vamos a la fiesta y no hay alcohol, no es chévere, ¿no? O si estamos compartiendo y no hay alcohol, no es chévere, no, no. Entonces, como el individuo empieza a crear la necesidad de que si la sustancia no está y no acompaña los momentos, no hay placer de por medio. Y pues empezamos a evaluar. Listo, me tomo un y puedo parar o tengo la necesidad de seguir consumiendo. No, doc, yo cuando inicio, yo no paro. Debo continuar, debo continuar, debo continuar, debo continuar. Un señor me dijo, un paciente, me dijo, yo estoy bien, yo tengo 63 años, usted es mi primer psicólogo y le voy a decir la verdad, yo no voy a dejar de consumir ni alcohol. Para mí el alcohol es mi vida. Y yo, ok, ¿por qué su vida? Pues porque es un man que se siente totalmente solo en la vida, no logró consolidar relaciones sanas, llega a su adultez totalmente solo, los hijos lo dejaron, con mucho dinero de por sí, y nada, se refugia en el alcohol. ¿Qué se refugia en el alcohol? ¿O qué encuentra en el alcohol? Cuando experimenta altos picos de soledad, cuando la ansiedad aparece, cuando la tristeza por su realidad aparece, él busca inhibirla a través del efecto que genera el alcohol. Y él presenta un priming muy elevado porque él, una vez inicia tomándose una cerveza, no puede parar. No puede parar a tal punto de continuar bebiendo 6 días seguidos, donde se acuesta, duerme un poco, se levanta y sigue. Entonces, ay, perdón que tengo mi gatico. Entonces, lo tenemos que evaluar, lo tenemos que contemplar porque de alguna otra manera se presenta y hacia eso pues va relacionado el concepto. Abstinencia es una serie de reacciones físicas anormales que se presentan cuando una persona deja de consumir una sustancia a la cual se ha vuelto dependiente. Dependiente formó una necesidad, relacionó el placer con la presencia de ella. Si no está la sustancia, no me siento bien. Entonces tenemos síndrome de abstinencia agudo, síndrome de abstinencia tardío, síndrome de abstinencia condicionado. Pues ahí hay unas características y algo relacionado a ello. Ahora, ya que estamos en la mitad de la clase y lo prometido es deuda, vamos a ver un video. Vamos a ver un video que nos va a servir.
Mm. Hasta el momento, ¿cómo vamos? Antes de ver el video, me gustaría escucharles. ¿Cómo vamos? Hay mucha gente conectada, no sé, de pronto estoy hablando muy rápido, estoy hablando bien, estoy hablando claro. De pronto quieren que mejore algo, pues lo puedo hacer, no tengo ningún problema. Todavía nos queda una hora de clase. La otra hora de clase va a estar redireccionada a los factores de riesgo y factores protectores, porque esto era simplemente una abrebocas de conceptos generales a nivel de adicciones. Pues no sé, me gustaría saber si Milagros, Candy, JD, Jennifer, ¿cómo vamos hasta el momento? María del Carmen nos dice que todo claro, muy bien. El compañero nos manda un dedito, muy bien. Candy nos dice muy bien, ok. Listo, listo. Vamos bien, me alegra que vayamos bien para que podamos de alguna otra manera pues mejorar. Martín, el priming, ok. Sí, claro que sí. Ahorita entonces vamos a ver el video. Vamos a ver el video entonces y después del video explicamos un poquito de eso. ¿Les parece? Entonces, vamos a ver el videito acá. La adicción es un desorden neurológico que afecta el sistema de recompensa en el cerebro. En una persona sana, el sistema de recompensa refuerza comportamientos importantes que son esenciales para la supervivencia, tales como comer, beber, el comportamiento sexual e interacción social. Por ejemplo, el sistema de recompensa asegura que busques comida cuando tienes hambre, porque sabes que después de comer te sentirás bien. En otras palabras, hace la actividad de comer placentera y memorable, por lo que querrás hacerlo una y otra vez cada vez que sientas hambre. Las drogas de abuso se apropian de este sistema, tornando las necesidades naturales de la persona en necesidad de drogas. El cerebro consiste en billones de neuronas o células nerviosas que se comunican a través de mensajeros químicos o neurotransmisores. Cuando una neurona es estimulada lo suficiente, un impulso eléctrico llamado potencial de acción es generado y viaja por el axón a la terminal nerviosa. Aquí desencadena la liberación de un neurotransmisor en la hendidura sináptica, un espacio entre neuronas. El neurotransmisor luego se une a un receptor en una neurona vecina generando una señal en ella, transmitiendo así la información a esa neurona. Las principales vías de recompensa involucran la transmisión del neurotransmisor dopamina del área tegmental ventral, el ATV del mesencéfalo al sistema límbico y la corteza frontal. Participar en actividades agradables tiene potencial de acción en neuronas productoras de dopamina del ATV. Eso causa liberación de dopamina desde las neuronas en el espacio sináptico. Luego, esta se une y estimula el receptor de dopamina en la neurona receptora. Se cree que esta estimulación por dopamina produce los sentimientos placenteros o efecto de recompensa. Las moléculas de dopamina después son removidas del espacio sináptico y transportadas de nuevo hacia la neurona transmisora por una proteína especial llamada transportador de dopamina. La mayoría de las drogas de abuso incrementan el nivel de dopamina en la vía de recompensa. Algunas drogas como el alcohol, la heroína y nicotina indirectamente excitan a las neuronas productoras de dopamina en el ATV, de modo que éstas generan más potenciales de acción. La cocaína actúa en la terminal nerviosa, se une al transportador de dopamina y bloquea la recaptación de dopamina. La metanfetamina, un psicoestimulante, actúa de forma similar a la cocaína en el bloqueo de la remoción de dopamina. Además, esta puede entrar en la neurona, en las vesículas que contienen dopamina, donde desencadenan la liberación de dopamina incluso en ausencia de potenciales de acción. Diferentes drogas actúan de forma diferente, pero el resultado común es que la dopamina se acumula en la sinapsis en una cantidad mucho mayor de lo normal. Esto causa una estimulación continua, tal vez sobreestimulación de las neuronas receptoras, y es responsable de una euforia prolongada e intensa que experimentan los usuarios de drogas.
Exposiciones repetitivas a oleadas de dopamina causadas por drogas eventualmente desensibilizan el sistema de recompensa. El sistema ya no es sensible a los estímulos cotidianos. La única cosa que es gratificante es la droga. Así es como las drogas cambian las prioridades en la vida de la persona. Después de un tiempo incluso, la droga pierde su habilidad para recompensar y dosis más altas son necesarias para lograr el efecto gratificante. Esto finalmente conduce a una sobredosis. Ok, entonces, básicamente aquí lo que logramos entender y lo que logramos ver en este video es un poquito qué pasa en nuestro cerebro, qué funciona, cómo funciona nuestro cerebro una vez ocurre todo este proceso a nivel adictivo. Psicólogos, sugerencia, básicamente les sugiero que aprendamos conceptos, aprendamos muy bien qué funciona en el cerebro, porque el adicto es muy inteligente y el adicto busca muchas veces confrontar y ellos se creen los expertos, los más duchos en el área, porque son los consumidores de ello. Entonces, cuando un psicólogo le explica, mire, es que tu cerebro está pasando esto, ustedes los agarran por donde es y estas personas se quedan sin argumentos, porque hoy en día estamos en una sociedad donde está tan normalizado que en algún momento decimos, no, ya definitivamente fumar marihuana, tomar alcohol, no está mal, eso está bien, pues, ¿qué tiene de malo, no? Si yo lo disfruto, si todo el mundo lo disfruta, si todo el mundo lo toma. O el que típico que fuma marihuana y dice, no, pero es que peor es el alcohol, que el alcohol sí daña el organismo de esta manera, ta. La marihuana para nada, la marihuana no hace nada de eso. Entonces, es chévere que entendamos un poquito qué ocurre en el cerebro y pues los quería mostrar básicamente para complementar un poquito de lo que veníamos conversando. Vamos a hablar un poquito, pues ya por el tema del tiempo, de nuestro segundo momento. Esperen, les proyecto. Me estaban preguntando del Prime. Bueno. Espera. Listo. Entonces estábamos hablando básicamente de conceptos como el craving y el priming. Entonces, este concepto se refiere a cómo ciertos estímulos pueden activar pensamientos, emociones o comportamientos relacionados al consumo de sustancias. La persona que una vez termina el proceso también se expone a ello, porque de alguna otra manera me pasaba, un paciente decía, pero Doc, la realidad del mundo no cambia. Yo le decía, no, la realidad no cambia, la realidad sigue siendo igual. Pero entonces, ¿por qué nosotros no podemos volver a la normalidad? Les pregunto a ustedes, les voy a hacer la pregunta que yo les hice a los familiares. ¿Una persona en recuperación puede retomar su vida común y corriente o su vida cambia una vez termine el proceso de internación? ¿Qué piensan? Escriban en los comentarios. ¿Qué piensan? Yo fui y me interné porque tenía un consumo problemático con el alcohol. Era alcohólico. Yo salgo, mi vida sigue igual, puedo seguir frecuentando, pasármela bien, pasármela rico, o debe cambiar. ¿Qué opinan ustedes? Ok, ¿por qué cambian? ¿Por qué debería cambiar? ¿Por qué creen que deberían cambiar? ¿Por qué la vida del adicto cambia? Una pregunta interesante. Por los desencadenantes, ok, ¿por qué más? Denme más. Por los factores de riesgo, ok, muy bien, Martín. ¿Qué más? Principalmente cambia porque deshabituamos el consumo de una sustancia, lo deshabituamos porque ya su organismo tiene una predisposición a la sustancia, ok. Sí, hay unos riesgos inminentes. A mí me encanta un tema y es la prevención de recaídas. En otro espacio, en otra clase,
Díganle al centro de educación que formen una clase todas las semanas. Eh, hacemos una clase sobre prevención de recaídas, los elementos que influyen en una prevención de recaídas, por qué es importante hablar de prevención de recaídas. Tengo materiales bastante chéveres ahí de compartir que los vi en la especialidad. Pero bueno, en pocas palabras, lo que les quería decir es que sí, efectivamente cambia. El ser humano se debe reajustar a esa nueva dinámica. Alzaron dos personas la mano. Janet, cuéntanos, ¿qué nos quieres decir? Adelante. Bueno, creo que se arrepintió de hablar. Entonces, ¿se deshabitúa una conducta? Sí, claro que sí. Yo les mando el material al centro de educación donde estamos haciendo el diplomado, el curso en estos momentos, y ellos se los van a hacer llegar. Claro que sí. Los videos, pues ahí se los mandé hace un momentico por el chat. Entonces, básicamente lo que tenemos que tener presente acá, de alguna otra manera, es que efectivamente una persona, una vez termine un proceso de recuperación, tiene que hacer un reajuste en su vida. Su vida tiene que implantar hábitos de sobriedad, hábitos para mantenerse en sobriedad, hábitos de autocuidado que les permita garantizar o prevenir una recaída. Entonces, efectivamente cambian. Entonces, muchas veces el paciente dice, no, pero es que el mundo no es igual y demás, pero es básicamente un justificante ante el craving y el priming que aparece en ellos. Entonces, el priming genera una serie de desencadenantes a través de esos estímulos cuando vemos la sustancia adictiva, cuando escuchamos sonidos asociados o estar en entornos donde se solía consumir pueden desencadenar ese consumo. Entonces, digamos que esos dos conceptos pueden aparecer muy de la mano, el craving, el deseo por consumir y retomar la conducta, y el priming por el deseo de iniciar esa conducta y no parar, producto a esos estímulos que de alguna otra manera me está generando el entorno en el cual estoy. Ok, esto lo trabajamos con ellos, esto lo trabajé con los pacientes que ya estaban básicamente a punto de salir y hablamos básicamente desde el modelo Matrix, de alguna otra manera, bueno, Edgar nos hace una pregunta, ¿por qué muchas personas reinciden? Ya lo expliqué al comienzo, muchas veces hablamos de una recaída cuando la persona de alguna u otra manera dejó el plan farmacológico, empezó a frecuentar nuevamente antiguos hábitos, retomó antiguos hábitos, se empezó a rodear de círculos sociales que anteriormente frecuentaba. No hay una adherencia a los tratamientos ambulatorios, sino que simplemente la persona se cree el putas y dice que ya se recuperó. Entonces, digamos que son múltiples los factores que disponen a la reincidencia de una conducta adictiva. Los que te acabo de mencionar son los que más he notado que están allí latentes. Muchas veces también cuando una persona hace un proceso por otra persona, ¿no? Entonces yo me voy a recuperar por mi mujer, porque es que mi mujer lo es todo, mi mujer me ha esperado todo el proceso. Sale y a los 5 meses se da cuenta que la mujer le fue infiel. Terminan, esa persona experimenta un pico emocional pal piso y se vuelve finalmente como un factor de riesgo porque la persona no hizo el proceso para sí misma, lo hizo por alguien, lo hizo para alguien y finalmente pues ese fue su resultado. Entonces, hay que entender la conexión entre el alcohol y otras sustancias y la recaída de los estimulantes. Se ve el alcohol como la puerta para reincidir en el consumo. Por eso con ellos hablamos de la abstinencia total. Al paciente se le habla de la abstinencia total y se habla de no darse permisos. No es que mi consumo era la marihuana, no es que mi consumo era el perico y yo estoy tomándome una cervecita. No. ¿Por qué? Porque cuando consumimos inhibimos nuestra corteza prefrontal, el raciocinio que nos lleva a cuestionar nuestro actuar. Esto está bien, esto está mal, esto no nos conviene tanto, está inhibido. Y como está inhibido, ahí es donde empezamos a darnos los permisos. Ay, ¿qué pasa? Un ploncito y no pasa nada. Hay dos ploncitos y no pasa nada. Claro que no. Se siente mejor la experiencia. Además, me lo merezco. Entonces, volvemos a lo mismo. Entonces, el abuso de sustancias afecta el juicio y desequilibra el estilo de vida, priorizando el consumo sobre aspectos importantes como la familia, amigos y trabajo.
estas áreas del individuo se empiezan a afectar, empiezan a verse desplazadas y el individuo le empieza a dar importancia nuevamente a la sustancia. Para recuperar el equilibrio y reorientar las prioridades, es crucial que el usuario piense y actúe con claridad. Detener el consumo de estimulantes es esencial para el proceso de recuperación. Tenemos que dejar de consumir tanto para el proceso de rehabilitación como el proceso después de. Flor Ángel, tiene la mano levantada. Los que quieran de pronto hacer preguntas o aportes pueden levantar la manita y así lo vamos haciendo más interactivo. Adelante, Flor. No, disculpe, lo que pasa es que mi hijito con autismo cogió el disculpe, por favor. No, tranquila, no hay problema. Listo, está muy bien. El uso continuo de marihuana u otras drogas o alcohol puede obstaculizar la recuperación total. Si yo salgo y me empiezo a dar esos permisitos, esos breves permisitos, de alguna otra manera, empezamos a afectarnos. Me hacen una pregunta. Bueno, me hicieron muchas preguntas. ¿Qué tipo o bueno, cuál es el nombre del fármaco que se le da? Ok. El tratamiento de personas, adolescentes o adultas adictos o no. Ok, hay un componente muy interesante a nivel farmacológico. Depende, si yo les digo, no todos mis pacientes consumen el mismo fármaco. Hay pacientes que no están tomando un fármaco específicamente por la adicción, están tomando un fármaco es por la patología de base inicial. Entonces está el trastorno bipolar, tiene su farmacología establecida, tenemos trastornos mixtos de ansiedad y depresión, tienen sus fármacos establecidos y atendemos es el síntoma de la patología de base. Hay pacientes, y yo lo he visto, no todos los pacientes para manejar el síndrome de abstinencia utilizan la metadona. No está sujeto a eso. Pacientes como el bazuco, digamos que sí lo he visto mucho, digamos que sí existe una tendencia, digamos, a nivel de necesidad, cómo está construido y demás, lo requiere, pero no todos los pacientes, no es como un estándar específico, no, que el paciente que tiene esta sustancia requiere ese fármaco, no funciona así, porque empezamos a evaluar las necesidades y las características del caso y la patología base del caso. El tratamiento de personas adolescentes, adultas, adictos, sí, pues básicamente se trabaja igual, ajustándolo a las necesidades. Tu rol como terapeuta es distinto. Yo con niños de adicciones no he trabajado, con adolescentes sí. Yo trabajo con adolescentes, con adultos, con adulto mayor. Y sí, con adolescente uno se vuelve mucho más jocoso, el uno saberle llegar a las personas. Por eso de pronto mi lenguaje. Perdón. Por eso mi lenguaje que es mucho más, no tan técnico, no tan estructurado, porque ahorita tengo mucho adolescente allí. Entonces el saber enganchar con ellos, tener un... Aló, se me fue, ¿verdad? Volví. ¿Me escuchan? ¿O me fui? Sí, se le escucha ahora, profesor. Listo, muchas gracias. ¿Ya se me escucha bien? Entonces, ya volvimos. Tengo un familiar que por motivo de trabajo para en el computador a más de 12 horas se puede considerar que se está volviendo adicto. Yo trabajaría terapéuticamente con él porque prioriza más el trabajo que su salud física y mental, más allá de un componente de necesidad, obviamente. Y entraríamos a evaluar, pues hay unos criterios, hay unas características que nos orientan a identificar si hay una problemática adictiva o no. Yo creería que faltaría más información, faltarían más características de ese familiar para poder determinar eso. Entonces, siguiendo acá, el consumo ocasional de sustancia puede interferir con la capacidad de recuperación del cerebro y claridad mental. Claro, si estamos dejando
El consumo ocasional de sustancias puede interferir con la capacidad de recuperación del cerebro y claridad mental. Por supuesto que sí. Si estamos en un proceso de recuperación, efectivamente es crucial que se desintoxique el organismo y que el cerebro deje interpretar que para estar bien debe haber una sustancia de por medio. Creo que de ahí parte realmente el trabajo. Entender que no es posible aprender a hacer frente a la vida sin estimulantes y los usuarios recurren al alcohol, a la marihuana u a otras sustancias para evadirse. Entonces, el consumo de alcohol aumenta 8 veces las posibilidades de recaída en el consumo de estimulantes, mientras que el consumo de marihuana triplica estas probabilidades, según estudios realizados por los seductores que ahí salen. Esto es cómo de alguna otra manera estas sustancias permea y aumenta y agudiza las posibilidades de reincidencia, lo que yo les decía en la diapositiva anterior, el darse permisos. El terapeuta enfatiza que los usuarios acordaron abstenerse de consumir cualquier tipo de sustancia al comenzar tratamiento, lo cual es parte fundamental para la recuperación. Absolutamente todo, sustancia cero. Se señala que el consumo de alcohol u otras sustancias afecta el estado de ánimo durante el tratamiento, representa una forma de evitar comprometerse completamente con el proceso de recuperación. Cuando hablamos de procesos que llevamos de manera ambulatoria, consulta externa, nosotros como psicólogos, los pacientes que se empiezan a dar esos permisos o como que sí, yo estoy comprometido con cambiar, no, sí, yo estoy comprometido con la terapia, pero realmente uno se da cuenta que no, que hay esa persistencia y esa reincidencia allí mismo. Bueno, por parte de esta diapositiva, terminamos. De esa diapositiva de la inducción, estos son mis datos. Si quieren, pueden tomarles una foto o como quieran. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues ya ahí podríamos conversar. De alguna otra manera, pues ahí hablando un poquito más de las introducciones. Ahorita les estoy buscando la presentación de la otra parte de lo que vamos a hablar, relacionado pues a... Relacionado a... la prevención. Vamos a ver acá. Vamos a ver si alcanzamos. Es mucho tema. Bueno, vamos a ver acá. Sí, claro que sí. Yo las diapositivas se las voy a mandar al centro de formación. Ahorita la moderadora les da información de eso. Bueno, entonces, vamos muy bien. Factores de riesgo y protección para el uso de drogas en adolescentes. Vamos a hablar de adolescentes, me estaban pidiendo hablar de adolescentes. Bueno, hablemos un poquito entonces de adolescente y terminemos la jornada hoy con los adolescentes. Entonces, factores de riesgo y protección para las adicciones. ¿A qué nos hacemos alusión con eso? Son atributos o características individuales, condiciones del contexto, ambientales que incrementan la probabilidad de abuso y uso de sustancias o la transición en el nivel de implicación con las mismas. Es decir, cómo hacen que la conducta adictiva se mantenga. A nivel de protección, inhibe o reduce o atenúa dicha conducta. Cuando hablamos de vulnerabilidad, hablamos de usar o no sustancias. Hablamos de básicamente comprender lo siguiente, y es que usar o no sustancias depende de cierta vulnerabilidad, que a su vez obedece en gran medida a un conjunto de factores de riesgo y protección. En tanto a mayor probabilidad, vulnerabilidad, mayor será la predisposición al consumo. Esto es súper importante que tengamos en cuenta. La vulnerabilidad no es sinónimo de adicción. La vulnerabilidad sí es un factor predisponente para que haya un consumo. Cuando hay ausencia, cuando hay vulnerabilidad en los diferentes ejes del ser humano, hacemos alusión básicamente a ello. Principios rectores de los factores de riesgo, según Clayton. Principio 1. Los factores de riesgo pueden o no estar presentes en un caso particular. Esto no es un checklist obligatorio que todos los casos lo deben cumplir.
Un solo factor no es determinante del consumo. Que yo cumpla con un factor de los que voy a ver a continuación no va a determinar que si la persona consume. A mayor cantidad de factores, mayor probabilidad de abuso de sustancias. Eso es una realidad. La mayor cantidad de factores tienen múltiples dimensiones y las intervenciones directas son posibles en buena parte de los factores, pero no en todas. Vamos a explorar en cuáles nos hacemos alusión a ellas. Factores familiares. ¿Qué tenemos en cuenta como factores familiares a nivel de riesgo? Entonces, que los padres sean consumidores, que exista una baja supervisión por parte de papá y mamá, que no existan normas en casa, que uno no haya disciplina, que no se le hayan fomentado los límites y normas en casa, que constantemente exista un conflicto intrafamiliar, historia de conducta antisocial, antecedentes del trastorno de personalidad antisocial o conductas de tipo antisocial por parte de miembros de la familia, actitudes favorables al consumo por los padres. Yo me acuerdo que un paciente me decía, no, es que mi novia tenía su mamá la dejaba consumir marihuana en la sala y la mamá a veces se sentaba con nosotros y fumaba con nosotros. Imagínense dimensiones de solo eso. Las bajas expectativas de éxito para los niños cuando los papás, las figuras de apego, el vínculo que allí se establece, pues no hay ese fomento de autoestima, ese respaldo y ese apoyo al individuo. Cuando hay abuso físico, antecedentes en torno a ello. Protectores a nivel familiar, cuando hay un apego seguro familiar, cuando hay un respaldo, cuando hay un interés por parte de la familia por el bienestar del individuo, cuando hay creencias saludables y claras a nivel de la conducta, o sea, se instauran normas, se instauran límites, cuando hay altas expectativas parentales, hay que tener cuidado, ¿no? Y es que las altas expectativas no recaen en la autoexigencia, no recaen en todos los otros componentes que conocemos, o sea, es un punto regulado. Sentido de confianza positivo, la dinámica familiar es positiva, podemos comunicar mamá y papá, hay un estilo de crianza democrático, donde se conversan, se socializan y de alguna otra manera pues se toman decisiones en común, no solamente desde el autoritarismo. A nivel contextual, a nivel comunitario, ¿qué riesgos vemos? Deprivación económica y social, desorganización comunitaria, cambios y movimientos del lugar, creencias, normas y leyes de comunidad favorables al consumo. Cuando hay comunidades vulnerables que tienen inclusive normalizados zonas. Ah, no, es que ese es el parque de los consumidores. Ah, no, es que esa es la cancha para consumir. Ah, no, es que ese espacio es para eso. Ah, no, es que ya está la olla. Cuando entramos en una normalización de lo adictivo. La disponibilidad y acceso de la misma y la baja percepción de riesgo. No se percibe como riesgoso o malo ese tipo de conductas. Factores protectores, sistema de apoyo externo positivo, oportunidades para participar en comunidad, descenso de la accesibilidad a la sustancia, normas culturales que proporcionan altas expectativas para los jóvenes, redes sociales y sistemas de apoyo dentro de la comunidad. Cuando la comunidad se protege en sí, cuando la comunidad establece normas y límites, hay una cohesión social, hay una cohesión mancomunada que lleva a formar identidad. Me preocupo por el otro, yo soy porque el otro es, la filosofía Ubuntu, ¿no? Me preocupa el bienestar del vecino y no por el chisme, sino porque realmente me preocupa que esté mal. Entonces hay una red de apoyo contextual del individuo que hace que el riesgo sea menor, se minimice. Factores de compañeros o iguales, riesgo, actitudes favorables a las drogas, consumidores, conducta antisocial o delincuencia, rechazo por parte de iguales. ¿Qué pasa ahí? Cuando nos empezamos a rodear, a establecer vínculos afectivos o rodearnos de personas, supuestamente amigos, que tienen ya un consumo problemático de sustancias, que tienen muy normalizado las conductas de tipo antisocial y que no tienen figuras de autoridad, sino ellos son el putas y pueden con todo. Protección, apego a no consumidores, actividades organizadas, resistencia a la presión de iguales. Entonces, ya la dinámica social a nivel afectivo, a nivel social, es distinta, hay una predisposición distinta. Dicen, es como los pelados sanos del barrio. Factores escolares, bajo rendimiento,
bajo rendimiento puede influir muchas cosas. Cuando hay un bajo rendimiento, el rol de papá es súper importante. Más de llegar con autoritarismo, de humillar, de gritar, de agredir física o verbalmente al hijo, al contrario, venga hijo, ¿qué pasa? Conversemos, ¿qué te está generando esto? ¿Por qué se está generando la dificultad en esta materia? ¿En qué consideras que yo te puedo ayudar? Pero seamos honestos, chicos, y es que este tipo de conversaciones se dan por haber cultivado ese tipo de relación con nuestro hijo. No podemos pretender de que si fuimos padres ausentes, de que si le echamos toda la responsabilidad a nuestro hijo en algún momento y lo dejamos solo en el proceso, vayamos a aparecer de la nada, venga, conversemos y demás, porque el pelado no nos va a hablar. El pelado nos tiene una resistencia la más berraca porque pues no estuvimos presentes para él cuando él lo requería. Bajo apego a la escuela, o sea, no hay un desinterés, no hay una afinidad, no hay una conexión emocional con lo que se está haciendo, con lo que se está estudiando. Escuelas grandes, eso es una realidad. Entre más grande el colegio, más circunstancias va a pasar, más realidades va a acuñir. Ah, es que en una pequeña también, sí, claro, una pequeña, pero en la grande es más, aumenta más el factor de riesgo. Conducta antisocial en la escuela, cuando empezamos a ver al pelado irreverente, conductas disruptivas, hey, pilas, ¿qué está pasando allí? Más allá de cascarlo y joderlo, es entrar a identificar qué está detonando eso en el individuo. Entonces, factores escolares a nivel de protección. Escuela de calidad, ¿qué significa calidad? Una escuela que tenga un componente integral, que vaya más allá de una calificación, sino también el componente de desarrollo humano del estudiante. Oportunidades para la implicación social, es decir, las escuelas que tienen proyectos sociales, las escuelas que hacen sentir al adolescente útil, servible. Reconocimientos, cuando los espacios escolares reconocen y sobreestimulan la participación positiva de los estudiantes en ciertos espacios académicos, también es importante. Creencias saludables y claros estándares de conducta, cuidados y apoyos por parte de los profesores, docentes pendientes, atentos, no los típicos tradicionales que manejan las estrategias de educación que ya están mandadas a recoger, ¿no? Muy desde la educación conductual y tradicional. Y un clima institucional positivo. Se nota pues que el equipo de trabajo está interconectado por ello. Factores individuales de riesgo, componentes biológicos, psicológicos y de la conducta, como lo logramos hablar y conversar al principio cuando les mostré básicamente el esquema. Los rasgos de personalidad, las características que predisponen que el individuo de alguna otra manera tenga un mayor interés en su vida por el consumo. Factores individuales protectores. La religión es un factor protector. Vemos la religión o el componente espiritual. Ojo acá, espiritualidad obviamente no es lo mismo que religiosidad. Y eso es un componente que tenemos que tenerlo muy presente, así como cuando hablamos de la prevención del suicidio. No solamente hablamos de la religiosidad, sino hablamos de la espiritualidad y todo lo que el componente espiritual de allí deriva. Creencias en el orden social, habilidades sociales, creencia de autoeficacia, habilidades para adaptarnos, orientación social positiva, aspiraciones al futuro, buen rendimiento académico y ser resilientes a los cambios o experiencias de vidas que esté experimentando. Factores de riesgo, biológicos, bueno, eso es lo que ya habíamos hablado, perdón. Vamos a hacer un estudio caso clínico, vamos a participar. Vamos a escribir en el chat y vamos a hablar acerca de este caso. ¿Listo? Empezamos con este caso clínico. Caso de Bart Simpson. Llega Bart Simpson. Bart Simpson encuentra una familia, un sistema familiar muy interesante. Hermanas las hermanas, digamos, en diferentes ciclos de edad, papá y mamá, unidos, pero con unas características disfuncionales bastante interesantes. Encontramos en este caso antecedentes paternos, de una vez relacionado. ¿Por qué? Porque cuando hacemos la entrevista, hacemos exploración del consumo, ¿no? Entonces, tipo de sustancia, inicio de la sustancia y periodicidad que utiliza la sustancia. Una vez a la semana, 2 veces a la semana, diario, 1 vez al mes. Entonces, ahí uno va determinando si es experimental, si es ocasional. Uno va clasificando como tal.
Entonces, una vez uno hace eso dentro de la historia clínica, pasa posteriormente a ello a explorar los antecedentes familiares a nivel de adicciones. Entonces, en este caso tenemos que a nivel paterno, este man tiene un antecedente muy significativo por parte de su papá y la figura paterna que tenía. Padre Homero Simpson, claro ejemplo de ello. Las imágenes más claras para dónde. Antecedentes maternos de Mark. Entonces aquí revisamos un poquito la historia de vida de mamá también. Esta frase, ¿por qué la gente se preocupa tanto? Todo tiene soluciones bajo los efectos de una sustancia. Las alternativas de ocio, los espacios de placer que frecuentaba, básicamente era el bar de Moe. Entonces aquí vemos que su círculo social o el espacio social que interactuaba estaba permeado y relacionado con el consumo. La publicidad a la cual se exponía dentro del contexto de su vecindad o los espacios que frecuentaba también, el rol político que había, los famosos también vistos como modelos entre las teorías de aprendizaje cognitivo social, pues vemos que existen modelos, ¿no? Y que aprendemos conductas desde la imitación de la misma. Docentes y escuela conductor, vemos que las figuras de autoridad no generan una enseñanza o no transmiten un mensaje de sobriedad o de abstinencia al consumo, sino todo lo contrario. Me salté. Problemas de comportamiento académicos, problemas de atención. Hey, ve, lo que yo les decía cuando estábamos hablando ahorita. De alguna otra manera, hablamos en la parte de arriba de qué factores predisponían cuando había una patología de base, cuando había un diagnóstico de base. Entonces, problemas de comportamiento, este pelado tenía conductas disruptivas, problemas y dificultades académicas, tenía dificultades académicas. Y no veíamos en mamá y papá esas figuras desde un estilo de crianza democrático que se acercaba, que era ameno al proceso, sino veíamos algo totalmente contrario. Habían problemas de atención y que de alguna otra manera pues agudizaba el deseo de sentir estimulación y poder sobrellevar o focalizar o redireccionar esa atención dispersa. Tengo aquí un comentario. La vulnerabilidad de la adicción se puede considerar como inseguridad. ¿A qué te refieres con eso? Que escribió la vulnerabilidad. ¿Ese quién es? Perdón. Edgar, ¿a qué te refieres con ese comentario? Si quieres puedes prender el micrófono. María, yo conversaba con mi hijo cuando estaba en el colegio. Más que cuando estuvo en la pandemia, que se dedicó a la computadora, dando prioridad a los juegos. Ahora mi hijo tiene 19 y tiene problemas de conducta y de autoestima y a veces es impulsivo. Sí, la autoestima es muy interesante hablar de ella porque sabemos que la autoestima hace parte del sistema de creencias del ser humano, de los autoesquemas. Y muchas veces autoestima, perdón, se ve afectada precisamente por las vivencias de su entorno. No estoy diciendo solamente en casa, también de su entorno. Entonces, chicos que de pronto en algún momento de su vida experimentaron bullying o chicos que en algún momento de su vida no estuvo persistente ese reconocimiento, ese respaldo a las cosas que venía liderando, venía haciendo, pues hacía mucho más difícil. Permítanme un momento que aquí mi gatica está dañando un cable, no me demoro. Listo. Entonces, María Carmen, yo lo que te recomendaría allí, pues, ten la oportunidad, pues, digamos, de buscar ayuda profesional, porque son factores de riesgo.
Son factores de riesgo, una mala relación consigo mismo, la tendencia a experimentar conductas disruptivas y desde la impulsividad. Entonces, pues, digamos que a rasgos generales podríamos hablar de que hay factores de riesgo muy presentes en él que pueden predisponer un consumo de sustancias. Hasta ahí, hasta el momento, ¿hay dudas, hay inquietudes o vamos bien? Hola, hola, chicos, chicas. Ok, gracias, Candy. Responder. Entonces, vamos a participar. ¿Cuál es el pronóstico de este pelado? Ya vimos, exploramos familia. Si ustedes tienen un caso así, pero no les llega directamente por adicciones, ¿qué pronóstico ustedes le verían en caso de no ser trabajado o en caso de ser trabajado? ¿Qué pronóstico le vemos? Si quieren pueden prender el micrófono, pueden hablar. ¿Cuál creen que sea el pronóstico de VAR? Teniendo en cuenta que hablamos básicamente de los factores de riesgo, los factores protectores, hablamos básicamente de los antecedentes a nivel familiar que tenía, antecedentes de mamá, antecedentes de papá. Álvaro, cuéntanos. Alvarado había levantado la mano. Bueno, el pronóstico sería que ya está con antecedentes de que él también pueda caer en una adicción. Buenas noches a todos. Buenas noches, Alvarado. Alvarado, qué pena. No prendiste la cámara, eso es trampa, Alvarado. Solo tengo la cámara yo. Pero bueno, sí, exactamente, hay una predisposición, hay un riesgo inmenso, demasiado grande, para que este chico presente un consumo problemático de sustancias. ¿Alguien más tiene otra idea que vea allí? Bueno, estamos tímidos esta noche. ¿Quién levantó la mano? Alvarado, ¿lo levantaste tú? Entonces, doctores, lo que estaríamos acá mencionando más que todo es que Bart ya tiene, digamos, una disposición plena a poder ser alcohólico, tanto como que un drogadicto. O sea, Sí, ya se podría decir, y es algo genético más que todo, que como, bueno, usualmente se ve, ¿no? Que uno se vuelve alcohólico, por así decirlo, cuando tiene, digamos, contacto con la sociedad, puede ser por los compañeros de la universidad, cuando entramos en diferentes conductas sociales distintas a las cuales nos han criado. sí, ya hay una predisposición. El contexto social hace que esa predisposición se aumente. Yo qué veo y qué recomiendo en esos casos. Yo cuando escucho la historia de vida de un paciente, cuando me llegan pacientes, yo no solamente atiendo pacientes de adicciones, yo doy psicoterapia normal, pues porque la adicción la veo más que todo pues, como un síntoma, ¿no? Que sea precisamente a una problemática inicialmente de base. Entonces, ¿qué hacemos allí cuando hacemos la historia clínica, la entrevista inicial y demás? Es identificar si este individuo que me llega a consulta tiene una predisposición precisamente al consumo. Si tiene una predisposición al consumo, pues hay que tener ciertos cuidados, ¿no? Entonces, hay pacientes, por ejemplo, con rasgos, con cuadros depresivos, pero tienen un historial de adicción por parte de la familia muy elevado. Entonces, yo soy muy quisquilloso con ellos, ¿no? Entonces, no cuénteme qué va a hacer este fin de semana, qué vamos a frecuentar. Entonces, empezamos a hacer mucha conciencia y mucha psicoeducación para prevención. Entonces, como que bueno, ¿y por qué acudimos al alcohol? ¿Qué encontramos en el alcohol? ¿Qué queremos evadir? ¿Qué queremos experimentar? Porque ciertamente esa predisposición que tenemos por nuestro factor genético,
por nuestro factor contextual puede llevar a que se agudice o se implante un consumo problemático de sustancia. No es obligatorio y no significa que se dé sí o sí siempre, no. Siempre hay una probabilidad de que no se dé. Yo conozco casos, colegas que son trabajadores sociales, inclusive dentro de mi trabajo tengo colegas así, que tienen una historia de consumo, su familia muy grande, muy, muy grande, y no son consumidores. Presentaron los riesgos, pasaron por todo eso, pero no desarrollaron la adicción como tal, porque hubo ciertos cuidados, hubo ciertas estrategias que antes de que de pronto se instaurara o se diera, pues se lograra prevenir. Cuéntame, Alvarado. La imagen que puso me parece interesante, ya que usualmente nosotros como personal de salud se ve en gran escala que somos adictos. Bueno, ahí se puede ver que es algo de marihuana, ¿no? Pero es que somos muy propensos a ser adictos al tabaco. Yo he conocido algunos doctores, médicos ya, que justamente tienen esa adicción con el tabaco. ¿Por qué se da mayormente en personal de salud? Por el estrés, Alvarado. Las personas que tienen la tendencia de fumar cigarrillo tienen un problema de regularse emocionalmente y asocian la regulación emocional con el ejercicio del cigarrillo. No es solo la sustancia, la nicotina, sino es el ejercicio que hacemos. Es una especie de respiración diafragmática lo que hacemos finalmente allí. Entonces, cuando hablamos de personal de salud, hablamos de personas que constantemente viven estresadas, viven atendiendo muchas necesidades al tiempo y que de alguna u otra manera la sobrecarga laboral los lleva a tener un cansancio físico y emocional bastante elevado. Entonces, contrarrestan ese cansancio a través del cigarrillo, que finalmente termina siendo esa práctica que te acabo de mencionar. Esa es lo que suele ocurrir. O sea, usualmente se podría decir que hacen ahí como una terapia de ejercicio de respiración a través del cigarrillo. Sí, aunque no le digas eso, aunque no le podemos decir eso a una persona con adicción, porque argumenta aún más bueno, estoy bien, estoy respirando, porque no hay conciencia de enfermedad. Ese es otro tema que tenemos que hablar y es que el adicto muy pocas veces crea conciencia de enfermedad. Uno de los objetivos terapéuticos que tienen todos mis pacientes, el primer objetivo terapéutico que yo les doy es promover conciencia de enfermedad, cultivar conciencia de enfermedad de ellos para que dimensionen y entiendan todas las problemáticas que se derivan producto del consumo, a lo que realizan. Entonces, sí, yo diría, desde mi experiencia, lo que me he encontrado es eso, dificultades para regularse emocionalmente. Yo que trabajo con alguien que quiera eso, bueno, busquemos otras formas. ¿Por qué se fuma? ¿Qué encontramos en el cigarrillo? En un momento, esperen, esperen. Pipi, quieta, ven. Entonces, en un momento lo que encontramos principalmente es eso, la necesidad de regularse emocionalmente. Y pues el ejercicio diafragmático que se realiza por medio, pues también ayuda allí para que esto se dé. No sé si te respondí la duda, Alvarado. Sí, claro, ¿no? Porque como usted mismo dice, no es bueno también darle más argumentos a una persona que ya se volvió adicta a algo, ¿no? Sí, no, nosotros no obligamos a nadie, chicos. Nosotros no obligamos a nadie. Yo les quiero dejar un mensaje con esto y es que tenemos una tarea súper grande para promover salud mental, que las personas promuevan y prevengan conductas de riesgo, principalmente asociadas a esto. Promoción de salud mental y prevención de consumo de sustancias. Promovemos no desde la promoción de los efectos de la sustancia, eso es una práctica errónea y con mucho daño, sino los diferentes ejes del individuo que se vieron afectados. No sé si está la psicóloga educativa que trabaja en un colegio, le iba a recomendar algo, pero no sé si se fue, sobre una estrategia que puedo utilizar. Pero bueno, no importa. Entonces vamos a continuar. Acá está un poquito la bibliografía, donde se respaldó la información que arriba les compartí. Y pues aquí pues básicamente todo lo que fue el componente del caso. Ahora vamos a hablar básicamente ya a modo de cierre. Con los que quieran vamos a prender las cámaras
¿Con qué nos quedamos de la clase de hoy? ¿Qué nos quedó gustando? ¿Qué nos generó ruido? Ah, mire, me han preguntado, perdón. ¿Qué les quedó de pronto generando algún tipo de ruido, inquietud, que deseen de pronto saber algo más? Con muchísimo gusto, pues ahí les puedo acompañar y orientar desde lo que sé. Yo no me las sé todas, pero sí estoy dispuesto a buscarlo, a complementarlo, y pues precisamente para hablar desde la evidencia, ¿no? Que es algo muy importante desde la psicología. Hablar desde una psicología con evidencia científica para que a la final no seamos tildados de charlatanería, ¿no? Eh, Creo que alguien ahí está compartiendo, nos compartió pantalla. Saldaña creo que compartió pantalla. Bueno, ya volvió. Listo, entonces vamos a quitar ahí están mis datos. Cualquier inquietud, pues me la pueden hacer directamente, no hay problema. Esperen, voy a ver cómo voy a proyectar. Listo. Entonces, vamos a hacer un cierre del espacio. Vamos a responder a modo general. ¿Qué se llevan del espacio? ¿Qué les quedó gustando del espacio? Y nada, si quieren decir ya palabras de cierre. No sé si Alvarado comienza. ¿Cuánto es la probabilidad de recuperación según mi experiencia? Es que yo en dónde tengo esa diapositiva. Esperen, les tengo la diapositiva. Denme un espacio y les muestro. Ajá, ya la encontré. Listo, ya la encontré. Mm, Se estima que la tasa de recaída de los trastornos por uso de sustancias está entre el 40 y el 60%. Esa tasa es similar a las tasas de recaída de otras enfermedades crónicas, viendo la adicción como una enfermedad claramente que acompaña de por vida al individuo. Por eso el individuo constantemente debe mantener estrategias de sobriedad, debe trabajar constantemente en prevención de recaídas. Hay muchos elementos que nos quedan por fuera, precisamente la prevención de recaída, historia clínica, temas relacionados pues básicamente al abordaje. La práctica pues también da muchos elementos muy valiosos a destacar allí. Yo siempre pongo el ejemplo, de 10 que están en proceso de recuperación, 2 o 3 se recuperan. Muchos, por ejemplo, en los espacios en los que yo frecuento, nos encontramos de alguna otra manera con personas que están en contra de su voluntad, personas que nunca llegan a crear conciencia de enfermedad. Y como nunca llegan a crear conciencia de enfermedad, pues salen y reinciden y consumen. Por eso quienes dedican en esta área hay mucha tolerancia a la frustración, queridos terapeutas, porque es una realidad. Y saber que no es culpa nuestra responsabilidad es siempre estar informándonos y buscando las mejores estrategias. Sin embargo, pues tampoco es de hacer milagros. Entonces, bueno, a modo de cierre ya, cumpliendo pues con el tiempo estipulado, eh, con qué se quedan del espacio? ¿Qué les gustó del espacio, por ejemplo? Alvarado, cuéntanos. Yo tenía una pregunta antes de Cuéntame, responder. cuéntame. No sé si usted ha escuchado hay una sustancia, bueno, una planta muy conocida tanto acá en Sudamérica que es la ayahuasca. Y bueno, que dice que, bueno, hay estudios también, bueno, no están avalados al 100%, pero dicen que ha logrado al momento
de poder decir de consumir esa sustancia, de que ha logrado liberar algunas adicciones de las personas, tanto como trastornos como la ansiedad, depresión y etcétera, etcétera. ¿Qué opina acerca de eso? También hay algunos psicólogos que hablan de esa planta, dicen que es medicinal. Bueno, realmente, hablar de la ayahuasca es como hablar de el yagé. No sé si han escuchado también del yagé. O creo que en algunas partes termina siendo la misma. Tengo como tal esa confusión. Yo realmente nunca he trabajado con eso. Tampoco he tenido pacientes con eso. Tuve a veces una amiga que fue, que experimentó, que exploró. Pero yo siento que es algo que todavía le hace mucha falta de investigación científica para corroborar la recuperación exitosa en procesos a nivel de trastorno mental. Por ejemplo, con lo que tú dices de depresión y ansiedad, hay a veces efectos placebos y de sugestión inclusive que influye a que la persona presente cuadros de recuperación prolongados en ciertos periodos de tiempo. Me pasó con una paciente, que hizo una práctica de un tipo similar y me dijo, Doc, yo ya estoy súper bien, ya me pasó y demás. Fue producto de una sustancia, pero a los 2 meses, el mes y medio, ella pues venía teniendo control conmigo cada 15 días, entonces lo siguió manteniendo. Un día digo, no, nos vemos una vez al mes, y yo, bueno, está bien. Y yo vuelvo a verla y ya, pues el efecto placebo pasó y volvió a su realidad. El trastorno seguía en sí, seguía instaurado en ella y bueno, ella descubrió la medicación, ya se había recuperado y demás, entonces, pues no sé si de pronto funcionó en algunos casos, digo que genial, genial que funcione en algunos casos, pero según lo que yo he visto no funciona en todos, todavía es necesario investigar un poquito más allá de eso, y sí, no lo he trabajado yo de manera directa, así que decirte que sirve o no, pues sería decirte mentiras, sí, y no mereces mentiras. Entonces, acá Gracias, tengo... Dime, perdón. gracias por la información. Dale, con gusto. Bueno, acá, ¿qué me dijeron? Sí, todo claro, todo bien. ¿Cuánto es la probabilidad de recuperación? Ya lo dijimos. Acoto lo que usted dijo. Una persona con adicción es más propensa a recaídas. Recordemos que también los factores genéticos, sociales y sociales son predisponentes para recaídas o el consumo. El entorno familiar es muy importante. Sí, total. Las familias juegan un papel fundamental, por eso en los procesos de intervención deben ser abordadas las familias, porque si es aquel entorno al cual el individuo se va a enfrentar una vez salga, pues debe ser un entorno protector, debe ser una red de apoyo. Eso en los casos de que la familia lo hay. En los que no lo hay, pues nos toca buscar otras redes de apoyo funcionales para el individuo. Y también aceptar, no todo el mundo se recupera, es una realidad. Hay muchos que sí, y pues de nuestro rol es agotar los últimos recursos o los recursos al máximo para que esto se dé. Entonces, a modo de cierre, ¿quién más participa? Estamos muy tímidos, me dejaron conectados ahí el computador. Bueno, Buenas chicos, noches. hola JD, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, lo que siempre me llamó la atención, pues, ¿no? La parte de adicciones, es cómo es el efecto que tiene las sustancias, ¿no? Y por medio del video me aclaró tal vez parte de la duda, ¿no? Porque realmente cuando uno consume diferentes tipos de sustancias, y como se vio en el video, ¿no? Hay efectos de los neurotransmisores donde realmente lo que sucede es que hay un bloqueo, no hay como una sobreexcitación de los receptores, pero como es tan frecuente tal vez, pues es posible, ¿no? Yo lo asocio un poquito, ¿no? Como cuando uno tiene un dispositivo electrónico y no haces empate y no conecta, y tú qué haces, frotas, rozas, desgastas, ¿no? Y lo que hace eso, las sustancias psicoactivas, pues, ¿no? Es precisamente eso, ¿no? Hay una sobreexcitación que tú necesitas más y más. Y la parte que sí me llamó, pues, la que entendí claramente fue
debido a que la sustancia activa la dopamina tiene que pasar por un proceso de regresar, ¿no? Como se vio en el video. Pero lo que hace la sustancia es evitar ese regreso y se mantiene ese estado permanente de excitación, alegría, felicidad, el efecto que tiene la dopamina, ¿no? De agrado. Entonces, pues finalmente necesitamos mayor consumo, ¿no? Entonces, el ver este videíto me hizo entender, lo que hace es bloquear el regreso, ¿no? Se acumula de manera permanente, pues, y pues tenemos personas que ya dejan de consumir un poquito, pasan más y más, ¿no? Y pues se agrava todo su contexto social y familiar, ¿no? Eso es lo que me quedó bastante a mí, un poquito más, que me llamó la atención, pues, ¿no? Gracias. Genial, genial, Ranger. Claro que sí. Me alegra mucho que haya sido así. A las demás personas, pues muchísimas gracias por su espacio, por el tiempo, que de alguna otra manera, pues sé que son 2 horas acá en Colombia, pues ya son las 10 de la noche, es día viernes, algunos trabajamos mañana, entonces, pues ciertamente es algo pesado. Fue un placer acompañarles, mi nombre, pues ya lo saben, cualquier cosa, pues estaremos en contacto a través del Centro de Educación para Profesionales. Si ellos generan otro espacio, pues encantado de poder coincidir con ustedes y poderlo saberlo. Sí, total, total. Es viernes y el sueño lo sabe. Sí, tal cual. Ya mi cara de cansancio de consultas todo el día de clase ya se ve como cara destruida. Pero bueno, realmente me gustó mucho. Gracias a los que participaron. Me hubiera encantado que hubieran participado más. Pero bueno, eso suele ocurrir. No, Alvarado, ojalá hubiera de ese que el cuerpo lo sabe. No, el cuerpo quiere ahorita descansar.